Bienvenida a un nuevo podcast, lunes de podcast. Yo soy Valen Mazaro y estás en Valen Mazaro Podcast, donde tratamos temas súper interesantes para las mujeres de hoy en día, las mujeres que quieren crecer en temas de relaciones, emociones y su trabajo, profesión, propósito. En este video en particular vamos a ver esto de claves para que puedas convivir en esta soledad de hoy en día que estás viviendo, ¿no? Y que puedas amarla por completo, puedas abrazarla por completo y que al final de este video puedas llevarte esa sensación de que vas a poder dar un paso más o estás más cerca de amar esa soledad, ¿no? Porque es un proceso, no es que vas a terminar el video y vas a decir, ok, ya me siento bien estando sola, sino que va a ser un proceso en el que vas a poner cosas en práctica que te vas a llevar en este video, que las vas a poner en práctica y que vas a poder disfrutar de tu vida profesional y en esos momentos de tu vida en donde te sentís sola, en donde de repente decís, por ahí de repente, no sé, no tengo las relaciones que quiero o me toca estar mucho tiempo trabajando y en ese trabajo de repente hay momentos de soledad, por ejemplo, sos emprendedora o te pasas muchas horas trabajando y de repente hay momentos en donde está esa sensación de que quisieras que esté alguien contigo, pero esa sensación es falsa. Te voy a explicar por qué a lo largo de este video. Entonces, primero que nada, creo que es súper necesario, justo el otro día lo comentaba en una mentoría que estaba dando, que es muy necesario que empieces a pasar tiempo contigo misma sola. Y sí que la persona con la que mayor tiempo pasamos es con nosotros mismos, entonces convivís mucho contigo mismo y por ahí estás mucho tiempo contigo misma, pero aprender no es lo mismo como estar consigo, con uno mismo, que aprender a estar con uno mismo. Son como cosas diferentes, porque por ahí estamos con nosotros mismos y tenemos una mala relación. De repente la persona más importante en nuestra vida, nosotros, tenemos una mala relación o no sabemos cómo gestionar determinadas cosas en la relación, como las emociones, como el contacto con otras personas, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Y de repente se te empieza a hacer complicada hasta tu propia relación. Y por eso, de repente, caíste a este video. Entonces, cuando de repente aprendes a estar sola contigo mismo, contigo misma, empezás a hacer planes que van en pos de mi satisfacción personal. Por ejemplo, una satisfacción personal que yo tuve y que antes no hacía era grabar este podcast, simplemente por el hecho de grabar. Por el hecho de grabar y no por nada más. Entonces, este era un plan que a mí me gustaba mucho, pero no lo hacía. Y de repente al principio lo inicié, pero con otras personas. Y de repente esas personas de repente no podían hacer el podcast. Y de repente dije, bueno, si es un plan que a mí me gusta hacer, voy a continuar haciéndolo. Otro ejemplo muy particular es cuando otras personas tienen otros planes y vos en mente tenés otros planes. Y de repente te terminás amoldando los planes. Decime si esta situación te resuena. Y es que muchas veces pasa, porque de repente somos como influenciados por no quiero dejar de pertenecer a este círculo social y por eso sigo con los planes del resto. Y lo mejor y lo más, te diría, atractivo que podés tener y esto va también con un sentimiento de abundancia y de bienestar interno, el hecho de que no quiero hacer ese plan, quiero hacer mi propio plan y el que me siga buenísimo y el que no me siga está todo bien. Y de repente empiezo ahí a empezar, o sea, esa es una clara razón de que tienes una buena relación contigo misma. ¿Querés como hacer un test rápido? Es cuántas veces tomas las decisiones por tu propio camino en vez de seguir las decisiones o las actividades de otras personas. ¿Ok? Es una muy buena razón. Entonces, estar sola y sentirse sola, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Estaba escuchando, ¿no? Que Borja Vilaseca decía en el mundo de hoy, sí estamos solos constantemente, entonces sentirse es como invalidado sentirse solo porque estamos solos constantemente, a menos que hayan personas, pero yo lo tengo de otro punto de vista que es constantemente estamos con alguien, constantemente estamos, o sea, nunca estamos solos. Esa, la sensación de que nunca estamos solos, siempre estamos acompañados, o estamos con nosotros mismos o de repente agarrás el teléfono y ya tenés en WhatsApp
a alguien para hablarle, tenés a tu familia, tenés a tu pareja y de repente vivís solo y de repente hay muchas personas a tu alrededor. Salís de tu casa y ya tenés a personas y ya te podés estar comunicando con personas o simple, agarrás el celular y ya hay personas ahí para comunicarse. Entonces, nunca estás sola. Es un sentimiento que se siente, que es un sentimiento interno que produce ese estado en el que me siento completamente alejado de todo y siento por ahí que nadie me quiere o que las personas me abandonan o me siento así, abandonada completamente. La herida de abandono, por así decir, no sé si has leído por ahí el libro de las 5 heridas emocionales del ser, en donde explica esto, ¿no? De repente la herida del rechazo o del abandono comparten mucho este sentimiento de soledad, porque cuando una persona tiene su herida primaria, es el rechazo te deja solo, entre comillas, el abandono te deja solo, entre comillas, entonces vas a tender a tener episodios de sentirte muy sola o sentirte rechazada, sentirte abandonada y sentirte triste y hasta llegar a una depresión si de repente lo llevas a un extremo. Y puede que sea tu emoción repetitiva, tu gusto favorito de sentimiento, tu gusto de sufrimiento emocional favorito, ¿ok? Entonces, es súper importante que diferencies eso, que notes eso. ¿Estoy solo o me siento solo? Ah, ok. Y cuando detecto eso, puedo empezar a verlo de otra manera. Es como, pará, mira, de repente, no sé. Y esto lo voy a comunicar un poquitito más adelante en el video, pero de repente me están hablando bastantes personas, pero me siento solo o me siento sola. O de repente estoy con personas y me siento sola. O de repente terminé una noche con mucha gente y de repente estoy en mi casa y me siento sola. Entonces es como el sentimiento, estoy apegada al sentimiento y no a la realidad, lo que verdaderamente está pasando. Entonces, realidad versus interpretación de lo que está pasando, lo que está experimentando mi ser, por así decir. Y eso denota que hay un gran punto de que puedo empezar a sanar a partir de ahí, a partir de que, tengo esta emoción de soledad repetitiva en mí. Entonces, hay un gran fenómeno de las redes sociales. Justo el otro día estaba en esta nueva aplicación, Threads, no sé cómo se pronuncia todavía, pero bueno, había un hilo conversacional y de repente yo pensé que a muy pocas personas le pasaba y en este hilo, ¿no? En esta aplicación vos comentás algo y de repente muchas personas empiezan a comentar, así como Twitter. Y de repente me di cuenta que había un post que decía, no sienten que a veces quieren que les hable a alguien y les habla a alguien y después dicen, qué flojera contestar. Eso decía el post, algo así. Y de repente habían más de 100 comentarios diciendo lo mismo. Y yo me quedé como, ok, o sea, es súper repetitivo en la sociedad de hoy en día que las personas están en este post en pos de quiero esa atención, quiero personas a mi lado, pero de repente cuando tienen esa atención, cuando están las personas ahí, no lo dejan de lado. Entonces ahí va mucho más profundo de la interpretación y la emoción en la que estás metida. ¿Por qué? Porque estás como tan sesgada emocionalmente que querés algo en base a un deseo, pero ese deseo cuando se cumple, obviamente quiero seguir deseándolo y por eso no contesto los mensajes y por eso me sigo sintiendo sola. Entonces esto es algo que vengo desarrollando muchos videos, ¿no? Pero tengo un deseo, quiero que me hablen, ¿ok? Entonces, cuando se cumple ese deseo, la meta del deseo es que nunca se cumpla. Entonces, yo tengo un deseo, quiero que me hablen, quiero estar con personas, me hablan personas, estoy con personas, pero quiero que ese deseo siga existiendo. Nunca se completa, porque cuando se completa, termina el juego. Termina el maldito juego en el que estabas jugando, el juego del deseo. Entonces ahí, para seguir deseándolo, anulo completamente la realidad tal y como es. Por eso la realidad no es como es, la realidad es como estamos pensando y percibiendo que es. O sea, no es completamente real. Todo lo que estás escuchando, todo lo que estás viendo, no es así, sino es una interpretación que entra a partir de tus sentidos.
auditivos y de vista y de sentimientos y tacto y todo eso. Entonces, es súper importante que estés como muy atenta a lo que están generando las redes sociales. ¿Qué están generando las redes sociales? ¿Qué están generando las historias de otras personas? ¿Qué están generando las publicaciones de otras personas? Los logros entre comillas de otras personas. Los filtros que están generando en vos, que están generando interacciones entre otras personas. Todo eso es súper importante porque eso lleva constantemente a una emoción. Vos entras a redes sociales y es ¡pum! Estímulos visuales segundo por segundo. Tenés las historias, tenés los reels, tenés fotos, tenés mensajes, tenés te salís en Instagram, te salís de Instagram, tenés WhatsApp, te salís de WhatsApp, tenés Twitter, te salís de Twitter, tenés YouTube y tenés TikTok. Entonces, estímulos por segundo a una cantidad impresionante en donde eso, si vos estás percibiendo que hay algo que no te gusta, tu foco está en el que estás sola, de repente. Y de repente empezás a ver un grupo de amigos en unas historias de Instagram. Y de repente ves un grupo de amigos en un post. Y después en un reel. Y después entras a TikTok y seguís viendo eso. Y de repente ves que por ahí no te habla nadie. O por ahí te hablan personas, pero no son las personas que vos crees. Entonces alimenta constantemente ese sentimiento que es como... es como una garrapata ahí que se alimenta y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que llega un momento que esa garrapata no va más y explota. Y ahí es cuando de repente buscas estos videos o de repente te sentís súper mal, súper triste, súper sola y decís, puta madre, que sola me siento. Entonces estás súper atenta a todo lo que estás alimentando, a qué emoción estás alimentando constantemente. Y si tu emoción de sufrimiento favorita es la soledad, el abandono, el rechazo, la tristeza, estate súper atenta porque estás súper atenta qué te hace reaccionar y hacer sentir esa emoción constantemente. ¿Ok? Nosotros somos seres sociales, ¿ok? Somos seres sociales desde que nacemos. Y escúchame muy bien esto. Si te está aportando todo lo que estamos haciendo acá, todo lo que estás escuchando en este podcast, por favor, suscríbete, compartilo, comenta, likea. Y hay algo muy importante, es comentar qué te está llevando este video. Me interesa mucho saber qué es lo que te está llevando, qué te está aportando, qué perlitas de oro estás sacando y qué machea contigo, qué sentís que es como, esto me resuena que pasa en mí, para así yo puedo mejorar en todo este contenido que estoy expresando. Así que gracias por eso. Y como somos seres sociales desde que nacemos, ¿no? ¿Qué estamos buscando desde que nacemos? Esto es súper importante porque todo es súper importante. Cuando nacemos, lo que estamos buscando es empezamos a desarrollar lo que son las neuronas espejo. Y las neuronas espejo van percibiendo el comportamiento emocional, verbal y dinámico de las personas que tenemos a nuestro alrededor, que suelen ser papá o mamá o hermanos o las personas que nos están criando. Por ahí pueden ser también abuelos, abuelas, tíos, etc. Entonces, desde que nacemos ya vamos adquiriendo, o sea, somos seres sociales en el que necesitamos de otro para aprender. Si un bebé nace solo en una jungla, ¿ok?, no va a tener la capacidad de desarrollar un montón de cosas, como el habla, como el sentir, como el pensamiento. Todo eso no lo va a desarrollar por el hecho de que no tiene alguien con quien que le esté enseñando, de donde esté como chupando toda esa información. Porque es así, hasta un bebé siente hasta las emociones de las personas que tiene alrededor. Entonces, desde ahí, ¿no?, que somos seres sociales y necesitamos de otros seres humanos para estar en ese constante aprendizaje, es importante que estés súper atenta en ese dinamismo que estás teniendo, con esas personas, esas dinámicas que estás teniendo con las personas a tu alrededor. Porque también somos un campo electromagnético que estamos atrayendo todo este sentir a nuestro alrededor. Y estas personas a nuestro alrededor también estamos como muy conectados a sus pensamientos y a sus emociones. Es como cuando estás hablando con alguien y
le empezás a completar frases que la otra persona está diciendo, o decís algo y la persona te dice yo también estaba pensando eso, o están compartiendo un sentimiento, todo eso que está pasando, ¿no? Y ahora digo, este punto de somos seres sociales lo digo por algo muy particular que ahora al final del video lo voy a comentar. Entonces, para ir al siguiente punto, hay un parche al vacío que las personas estamos haciendo hoy en día. Hay un parche que las personas que se suelen sentir solas dan constantemente, porque por ahí hay otras personas que para nada, que hasta las admiro completamente porque no necesitan de un montón de estímulos constantes a los que por ahí yo u otras personas están muy acostumbradas, y es por ahí al uso constante del celular o al uso al relacionamiento constante. Bien, pensá una persona que está en el medio del monte, ¿no? Y que de repente tiene 10 millones menos de veces de estímulos menos que una persona que vive en una ciudad, que vive en la capital de Buenos Aires, en Barcelona, o está en Estados Unidos, o en lugares súper transitados que de repente hasta carteles luminosos que te quedas así como ¡pum! Estímulo súper fuerte, súper llamativo, que hasta ni siquiera ves a la persona que está al lado tuyo porque estás viendo un cartel enorme que está súper llamando la atención y te están pasando un TikTok ahí. Es como un millón de estímulos, un millón de estímulo a la vez que te está impactando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese parche al vacío al cual de repente puedes estar apegada, que son redes sociales, que es alcohol, que es cigarrillo, que es estar constantemente con personas, que es estar haciendo mucho ejercicio, es estar durmiendo de más, es estar viendo muchos videos, estar mucho en TikTok, en Instagram, hablando con personas simplemente por no sentir esa sensación, o estando en una relación por no sentir esa sensación, generando cosas para no estar en esa sensación. ¿Cuál es tu parche de vacío? ¿En dónde estás apegada ahí? Que para tapar esa sensación, esa emoción que viene a vos, no es producente. Y sí que hay una manera mucho más fácil de salir de ahí, y es alejando todos esos estímulos a la vez, o ir... algo que puedes hacer es ir dejándolos de a poco. Ok, tengo 7 horas de que uso el celular al día. Ok, voy a empezar a usarlo 6 horas y media. Y me comprometo a eso. Una semana, y después 6 horas, y después 5 horas y media, y después 4 horas y media. Y así haces que ese estímulo vaya bajando progresivamente y vas teniendo esa sensación de lo estoy logrando, voy progresando, y no es como una gomita elástica la cual estirás y de repente vuelve con toda. Porque si vos decís, no voy a usar más el celular, es imposible. O sea, no te va a pasar, no existe, como comida chatarra todos los días y de repente voy a empezar a comer verduras, es imposible. Pero si vas muy de a poquito forjando el hábito, progresando pasito a pasito, poquito a poquito, de repente vas a dar cuenta que en los últimos 6 meses progresaste un montón. Como si viste en las historias que publiqué justo hoy, mi cambio físico en los últimos 5 meses, que fue dar pequeños pasitos. Yo quería ir al gimnasio 5 o 6 veces a la semana y súper esforzarme, no sé qué, para generar el cuerpo rápido, fácil, ya. Y dije, no, voy a ir como tranqui, 4 veces a la semana, 1 hora, relax, no dejar todo ahí. Y de repente, 6 meses después, empecé a ver otros resultados. Está ese sentimiento de progreso y está ese sentimiento de, sí, lo estoy logrando. Y eso es mucho, y esa es una sensación intrínseca, satisfactoria, más que estar con el celular, que genera de repente dopamina, que genera estímulos y que son ese parche a ese sentimiento de vacío. Y por último, para terminar y para completar lo que hace un rato les estaba diciendo, el desarrollo de la conciencia y la autoobservación en soledad es donde crecemos, es donde vamos a poder encontrar ese crecimiento espiritual, ¿ok? Si estás conectada, si en esta vida sabes que vos querés crecer, que estás para algo más, que estás en constante desarrollo personal, desarrollo de ti misma, y si llegaste a este punto del video, estoy súper seguro que sí, es importante que de repente en ese espacio de soledad contigo misma y sin nada
sin otras personas contigo. A veces es necesario personas, pero otras veces es necesario contigo misma, que te des un espacio, que te des un momento en el que puedas aprender de ti, autoobservarte, cuáles son tus reacciones predominantes en la vida, cuáles son tus sentimientos, qué estás sintiendo, qué estás pensando cuando estás con personas. Es muy difícil que pensando que está en el subconsciente, que es de ti, ¿no? Hay oportunidades que tienes para eso, pero en otros momentos te necesitas a ti misma. Y evadirte va a hacer que ese crecimiento espiritual sea mucho más lento y sea mucho más prolongado y sea más exhaustivo llegar ahí, a ese lugar que querés. Entonces, si de repente querés generar más, querés crecer más como persona, necesitas ese tiempo, ese espacio de soledad, esas salidas de soledad que te van a llevar a crecer, que te van a llevar a aprender de ti. En esta situación que me toca enfrentarla sola, de repente puedo comportarme de esta manera y vas aprendiendo cómo esas habilidades de repente blandas, y esto es autodescubrimiento puro y duro, en donde vas a sentir también esa sensación intrínseca de satisfacción de wow, estas cosas que pensaba que no las podía hacer de repente sola, ahora estoy logrando, y es como como que te explota la mente, ¿no? Como, wow, de repente podía hacer esto. Y de repente, no sé, desde cosas simples, desde un paseo, desde ir a una comida, desde ir a tomar algo a un bar, de repente ir a un club, a un boliche, ¿no? De repente ir a jugar a algún deporte, de repente hacer un viaje, en un caso mucho más extremo y de autoconocimiento explosivo de ti misma. Eso, las personas que he visto que de repente agarran y se hacen un viaje y de repente vuelven completamente nuevas, renovadas y con un autoconocimiento mucho más grande del que tenían antes de hacer ese viaje. Y dicen, wow, y se lo empiezan a recomendar a todas las personas a su alrededor, porque sí, es un lugar en donde te autoobservas, te conoces, te empezás a odiar y te empezás a gustar mucho también, porque decís, wow, sentía estos límites, ahí generas el odio y de repente pude superarlos. Wow, me siento en amor porque pude superar todo eso que sentía. Entonces, te invito a eso, a hacer un viaje sola. Terminas este video y te sacas unos pasajes y te vas de viaje sola. No, mentira. Pero es una muy buena oportunidad que puedes tener para encontrarte a ti misma. Qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y todas esas cosas. Para crear esa mujer de alto valor que sabes que está ahí y que sabes que la puedes desarrollar y que te puedes, que vas en camino a eso. Y le mandas ese mensaje a la mente. Voy en camino a convertirme en esa mujer. Ya, let's go. Así que vamos a por eso. Y como decía hace un rato, ¿no? Somos seres sociales. Pero hay momentos en donde necesitamos esa privacidad. Donde el bebé está solo en la cuna y está recargando y entendiendo toda la información que fue procesando durante el día. ¿Ok? Así que esa imagen es muy buena como para decir, mal, también necesito de sociedad y necesito de soledad también. Así que te invito a eso y espero que todo esto que estuvimos hablando en el video, en este podcast hermoso, lo puedas ir aplicando y que tengas extraordinarios resultados y que puedas empezar a tener esas citas solas y disfrutar y amarte en soledad. ¿Ok? Y si de repente decís, ok, quiero un acompañamiento, quiero algo más privado, quiero algo más cercano para tratar todos estos temas, abajo en la descripción tenés un link a una llamada estratégica gratuita conmigo, en donde vamos a hablar exactamente de lo que te está sucediendo a ti y cómo podemos resolverlo con un plan paso a paso. Bien, nosotros tenemos una mentoría avanzada, especializada en estos temas y que de repente en esa llamada me vas a comentar lo que te está pasando, te voy a comentar de qué se trata, te voy a dar una ayuda y un plan paso a paso, te voy a comentar lo que tiene el programa y si decidís ingresar estaremos acá de brazos abiertos para que seas una nueva integrante de Mujeres de Alto Valor Mentoring, un programa exclusivo para que desarrolles y te transformes como mujer completamente y puedas sanar todas esas heridas y esa niña interior que está ahí dispuesta a darlo todo. ¿Ok? Así que muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en un nuevo podcast. Nos vemos.